noches, qué gusto de saludarles nuevamente día viernes, el último día laboral de la semana. Muchas gracias por estar aquí en la clase. A los que se conectan en vivo les agradezco mucho. Recuerdo que en las primeras clases les solicitaba y les pedía a favor a ustedes que era mejor. Pues he estado viendo algunos cursos que se relacionan con las clases virtuales y dicen que, pues, que para poderse hacer un seguimiento con respecto a las clases es importante que los videos se vean en vivo, que las clases se vean en vivo. Por ese motivo creo que es importante comentarles, compañeros, que les cuento que 10 alumnos se trasladaron de los 801 alumnos que tenía, 10 alumnos se trasladaron a no sé a qué secciones, pero actualmente tengo 791 alumnos, de los cuales, lamentablemente, solo se están conectando 300, 310, 295. Sé que posteriormente miran el video, pero precisamente por ese motivo, por ustedes, los que miran la clase, los que están siempre en clase, me encantaría dejar los videos, pero ya tomé la decisión, compañeros, que si no se están conectando, no están en clases en vivo, entonces les dejaré el video únicamente una semana y posteriormente los voy a tener que eliminar. Creo que tal vez va a ser la única forma de no solicitarles, sino que la única forma de incentivarlos a ustedes para que se tengan, pues, la dedicación de estar ustedes en clase en vivo, porque creo que es una de las mejores formas en que ustedes pueden ir de manera concatenada, ir viendo el proceso. Les puedo comentar, si alguien por mala suerte mira primero un video de clases posteriores a lo que hemos hablado anteriormente, lógicamente le puede causar confusión, lógicamente le puede causar algún tipo de problemas con respecto a cómo asimilar. Por ese motivo también, compañeros, quiero comentarles, yo en clase siempre alguna, sorpresivamente digo alguna cosa relacionada con la clase y les digo esto podrá ser pregunta de examen, porque creo que estando ustedes en clase, estando ustedes en este momento viendo en vivo la clase, pues es la mejor manera que ustedes pueden, pues, accesar a las situaciones de redacción de los instrumentos públicos, a la redacción de los documentos y lógicamente pues todo lo que estamos viendo en este contenido del programa, que hoy lo vamos a continuar y que vamos a hablar de estos temas. No sé si ya están enterados, pero si no estoy mal, el 27 de agosto del 27 de agosto de este año nos corresponde nuestro primer examen parcial. Ya estoy pensando de qué manera hacerlo, compañeros, para ver si puedo entregarles notas por lo menos 2 o 3 días antes de su segundo examen parcial. Ya les dije, por la cantidad de alumnos tengo que calificar casos prácticos, pero voy a ver de qué manera voy a hacer el examen, de tal suerte que, si no estoy mal, tal vez tendremos unas 3 o 4 clases más a partir del de hoy. Tal vez tenemos la siguiente semana y una clase del siguiente lunes, y creo que con eso es suficiente para que agotemos los puntos que son necesarios que ustedes conozcan para su primer examen parcial. Voy a continuar entonces con el desarrollo de estos temas tan importantes. Hoy vamos a ver, tal y como lo vimos el día lunes, vimos quiénes eran los auxiliares del notario, y dentro de los auxiliares del notario, compañeros, vimos a los intérpretes y los traductores jurados. Hoy nos corresponde ver los testigos, que son otro gran apoyo, otro gran auxilio para el notario. Son auxiliares del notario, le apoyan al notario, y les dije a ustedes, y recordarán, como elemento personal, son comparecientes, no son otorgantes.
son concurrentes porque dentro del documento, dentro de la escritura pública, ellos van a apoyar, ellos van a auxiliar al notario. De tal suerte que tenemos, y se recordarán ustedes, tal y como se los pedí, tal y como se los solicité a ustedes, que leyeran el artículo 51, 52 y 53 del Código Notarial. Y esto se refiere precisamente a las tres clases de testigos. Vamos a hablar en términos generales de los testigos que apoyan al notario. Estoy hablando en términos generales porque el artículo 51 del Código Notariado así lo refiere, en términos generales. Pero después vamos a ver el fundamento legal de cada uno de ellos. Tenemos entonces el artículo 51 donde dice, el notario podrá. Fíjense que aquí es facultativo, tiene la facultad del notario, no es potestativo, no es obligatorio para el notario. Dice, el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Eso significa que en términos generales los testigos instrumentales pueden comparecer, pueden concurrir en una escritura pública, documentarse en la escritura pública su comparecencia, precisamente porque la ley dice podrá de testigos instrumentales. ¿Y quiénes son los testigos instrumentales? Simplemente son aquellos que apoyan al notario sin perjuicio, ¿verdad? Sin perjuicio de que no vamos a menoscabar la fe pública del notario, pues el notario puede asociarse de testigos instrumentales si él quisiera tener el apoyo, el auxilio de dos testigos, de dos personas que posteriormente puedan, vuelvo a repetir por favor, sin perjuicio del menoscabo de la fe pública, el notario puede apoyarse de testigos instrumentales en cualquier contrato. Yo, de manera de ejemplo, decía, ustedes lo sabrán, por ejemplo, en el matrimonio, en el acto del matrimonio, la solemnidad del matrimonio, al notario le piden, compañeros, que esté presente sus padrinos de matrimonio. No hay padrinos de matrimonio dentro de un matrimonio civil. Que quieren que los compadres también sean, comparezcan o estén dentro del acto del matrimonio y que así, que sean padrinos de velo, que sean padrinos del momento en que se está celebrando el acto. Entonces el notario puede auxiliarse de testigos instrumentales. Por eso se le llaman así, testigos instrumentales, porque se documenta, comparecen, porque concurren dentro del instrumento público en auxilio del notario y a petición y a ruego del notario. Por eso le llamamos instrumentales, porque pueden en cualquier acto o contrato. Se me ocurre una compraventa, que los compradores quisieran que sus compadres fueran testigos de la compra del inmueble que ellos están haciendo con tanta felicidad, pues el notario los puede hacer comparecer en la escritura pública como testigos instrumentales, única y exclusivamente en apoyo y en auxilio del notario. Esa es, digamos, la trascendencia jurídica, la trascendencia legal que le dan los testigos instrumentales en cualquier acto o contrato. Pero viene lo siguiente, el siguiente párrafo que es importantísimo. Dice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Y esos testigos son los testigos instrumentales. ¿Qué refiere a la ley? ¿Qué establece la ley? Aquí ya no es facultativo, aquí es potestativo. La ley dice, en caso de testamentos y donaciones por causa de muerte, es obligatorio la comparecencia de dos testigos instrumentales para los efectos que establece y refiere el artículo 42 del Código del Notariado, cuando dice, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Recordemos entonces, tenemos requisitos generales, requisitos esenciales, requisitos no esenciales y tenemos requisitos especiales contenidos en el artículo 42 del Código Notariado. Razón.
El artículo 31 refiere los requisitos esenciales. El artículo 42 refiere los especiales, porque además de los esenciales debemos de cumplir con los especiales que establece para el efecto de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Importantísimo. Como requisito, si ustedes ven, ninguna escritura pública lleva ahora, a excepción del acto testamentario, del acto de última voluntad, ¿sí? Como lo es el testamento y donación por causa de muerte, que dice la hora y sitio en que se otorga. Eso es lo importante, eso es lo especial que tiene. Pero en el numeral 3 refiere lo siguiente: la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Y entonces nos vamos también al artículo 43 cuando dice: las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Quiere decir que todo lo que establece el artículo 42 debe ser aplicado por el notario en el acto de última voluntad, como es la donación por causa de muerte. Eso es lo importante, compañeros, y dice que debe reunir los requisitos de ley. Entonces ya sabemos, los testigos instrumentales comparecen. ¿Quiénes serán los únicos que se van a enterar del acto de última voluntad, de sus decisiones testamentarias, de su voluntad testamentaria? ¿Quiénes son los únicos que se van a enterar? Pues va a ser el notario, ¿sí?, que también está obligado a la no publicidad de estos actos de última voluntad. Los 2 testigos, ¿sí?, los 2 testigos, y además el testador. Solo ellos estarían enterados del contenido del testamento. Pero puede ocurrir lo que platicábamos en la clase pasada, puede ocurrir que también necesite de testigos a ruego porque él no puede firmar o no sabe firmar. Entonces serían 2 testigos a ruego y 2 testigos instrumentales. Eso, compañeros, entonces es necesario que establezcamos cuáles son los requisitos que establece la ley para que seamos nosotros notarios, para que pueda ser una persona testigo. Los testigos, dice, deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Aquí voy a hablar después de los testigos de conocimiento, que varía un poco este artículo 52, pero lo voy a explicar en su momento. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. ¿Qué significa su identidad por los medios legales? Pues definitivamente el documento personal de identificación es el documento idóneo para que el testigo pueda identificarse si el notario no lo conoce, si el notario no se atreve a decir la dación de conocimiento o la fe de conocimiento de la persona. Tendrá que identificarlo por medio de su documento personal de identificación. Pero ahora, y este es el fundamento legal del por qué, vean ustedes en la escritura que les dicté, tanto los testigos de conocimiento como los testigos rogados que concurrieron en esa escritura pública, en la comparecencia, en la parte final, eso, compañeros, ¿qué significa? Que por eso, si ustedes leen su escritura pública, la escritura precisamente dice ahí lo van a encontrar ustedes, que lo identifico por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. En el último de los casos, en el cierre de la escritura, cuando dijimos que la persona o la señora no podía firmar, no sabía firmar, no podía firmar, entonces hicimos comparecer a otro testigo civilmente capaz, idóneo y conocido por el notario. Él puede ser conocido o no puede ser conocido. Los de conocimiento, ya lo voy a explicar, obligatoriamente deben ser conocidos por el notario. Ahora, ¿qué es la importancia y la relevancia de esto? Que el notario también, en su función legitimadora, en su función calificadora como actividad que él desempeña, recuérdense ustedes que lo que el notario es, debe de calificar la idoneidad del testigo. Si el testigo no tiene prohibición legal para ser testigo, si el testigo es civilmente capaz e idóneo, pues solo pensemos civilmente capaz, pues
capacidad de ejercicio, ¿verdad? No capacidad de goce. Un menor de edad no podría ser testigo. El notario es el que lo tiene que calificar, lo tiene que expresar y lo va a documentar en el instrumento público con la expresión civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. Esa es la obligatoriedad, la obligación que tiene, ¿sí? Lo que mandata el Código Notariado es precisamente eso: civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. ¿Por qué he repetido esta frase 5 o 6 veces en este momento? Porque a la hora del examen, compañeros, lo primero que califico cuando comparecen los testigos es que ustedes los hayan calificado civilmente capaces, idóneos y de su conocimiento. De hacer falta eso, compañeros, por lo menos son 5 o 6 puntos menos en el instrumento público, ¿sí? Entonces, nos vamos al artículo 53, cuando dice: no podrán ser testigos. Prohibición expresa para las personas que no van a poder ser testigos. Prohibición expresa. Y eso entonces lo va a calificar el notario. Primero califica civilmente capaz, idóneo, y luego va a calificar el notario si no está contenido dentro de las prohibiciones expresas que establece el artículo 53 del Código Notariado, que dice: no pueden ser testigos las personas que no sepan leer y escribir, o que no hablen o entiendan el español. Aquí taxativamente hay claridad. No saben leer, no saben escribir, no saben el idioma español, que es el idioma oficial en Guatemala. Definitivamente no pueden ser testigos. La persona que tenga interés manifiesto en el acto o contrato. Pues, lógicamente, aquí no podría ser un testigo alguien que directamente tenga interés en el acto o contrato. ¿Por qué? Por la razón es que se pierde ese principio que hemos hablado, ese principio que es baluarte para la función que presta el notario, que es el principio de la imparcialidad. Tenemos que proteger, tenemos que ir en búsqueda de ese estandarte de la imparcialidad. ¿Para qué? Para que la celebración del contrato, pues, lógicamente, no vaya a adolecer de ningún vicio. Luego, los sordos, mudos o ciegos no pueden tampoco ser testigos. 4. Los parientes del notario. Los parientes del notario no van a poder. Si yo estoy en mi oficina profesional y necesito la concurrencia de un testigo a ruego, de un testigo instrumental, de un testigo de conocimiento, no puedo utilizar a mi hijo si estuviera ahí, no lo puedo utilizar. No puedo utilizar a mi hermano porque son parientes dentro de los grados de ley, y por consiguiente el artículo 53 expresamente, si estuviéramos hablando en materia de derecho penal, diríamos: tienen tacha esos testigos, ¿verdad? Ese testigo tiene tacha, ¿por qué? Porque es pariente del notario y tiene una prohibición legal contenida en el artículo 53 del Código Notario. Y por último dice: los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a ruego. Aquí, esto significa los testigos rogados, ¿sí? Los testigos rogados pueden ser parientes, porque dice: salvo que firmen a su ruego, cuando no sepan o no puedan hacerlo, y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Yo creo que el último párrafo final es más que claro, ¿verdad, compañeros? Dice: salvo y que no se traten de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Esto, compañeros, definitivamente es más que claro ese contenido. También la no publicidad del testamento o donación por causa de muerte, que son actos de última voluntad, son mortis causa, para después de la muerte. Entonces definitivamente no puede ser público, no se puede hacer público. Y si no, también pensemos, no solo la publicidad, sino que no solo el saber el contenido del documento, porque si un testigo comparece dentro del testamento y se llega a enterar que, por ejemplo, todos los bienes van a ser constituidos a un heredero universal, y que él no está dentro de la masa hereditaria, que él no piensa el testador testarle o a darle un legado, pues definitivamente, compañeros, se perdería ese principio de la no publicidad, y por eso no pueden ser testigos los
familiares del notario, de los otorgantes, en el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Entonces, ya me adelanté, compañeros, con hablarles de los testigos instrumentales. Ya les dije quiénes son los testigos instrumentales. Fundamento legal, artículo 51, 42 del Código Notariado, donde dice claramente: los testigos instrumentales podrán comparecer, en cualquier acto o contrato, los testigos instrumentales obligatoriamente en testamentos y donaciones por causa de muerte. Aquí la conclusión es esta: los testigos instrumentales no llevan algo muy importante, algo muy característico de los testigos y de los auxiliares del notario, muy característico, por favor, y eso agréguenlo para su conocimiento en la redacción de los instrumentos, el conocimiento para la redacción de su examen, agréguenlo. Los testigos no llevan datos individualizantes dentro del instrumento público porque no son otorgantes, son comparecientes. No otorgan en el instrumento público, no se obligan en el instrumento público, por consiguiente, jurídicamente, única y exclusivamente lo que hacen es auxiliar y apoyar al notario, y por esa razón no es necesario que le pongamos datos individualizantes. Y al decirles a ustedes no es necesario, califico, porque he visto exámenes y he visto respuestas donde me ponen el testigo civilmente capaz y idóneo de 32 años de edad, casado, guatemalteco de este domicilio. No es correcto, no se debe poner, por consiguiente también debería de ser sancionado con la rebaja de puntos si se le ponen datos individualizantes. Termina entonces testigos instrumentales. Y luego tenemos los testigos de conocimiento. Estos testigos de conocimiento, compañeros, es un tema muy, tal vez no controversial, pero sí es un tema en el cual ha surgido alguna polémica al respecto sobre esto, en pláticas con profesores, con colegas, en pláticas sobre temas de la comparecencia de estos testigos de conocimiento. Les explico lo siguiente, y para mí me parece importantísimo hacer este comentario. El testigo de conocimiento es aquella persona o aquel testigo que auxilia al notario cuando una persona no porta documento de identificación y el notario, previendo su responsabilidad, no quiere dar fe o no da fe de conocimiento, por supuesto porque no lo conoce, ¿verdad? O por supuesto porque no tiene la certeza y la seguridad de manifestar o de afirmar dentro del instrumento público que don Juan Gutiérrez Sandoval es la persona que dice ser. Entonces, si no porta documento de identificación, si no se puede dar fe de conocimiento porque no es conocido por el notario, tenemos una solución, tenemos la tercera opción que establece la ley, ¿sí? Y aquí está el fundamento legal entonces del testigo de conocimiento. Este es el fundamento legal del testigo de conocimiento. Artículo 29 en el numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad, entiéndase, óigase, léase, documento personal de identificación o el pasaporte, entiéndase, léase, ¿sí? Y óigase, pasaporte para extranjeros. El pasaporte no es documento de identificación de un nacional, de un guatemalteco. No es documento de identificación. Documento de identificación del guatemalteco es el documento personal de identificación. El pasaporte, que no se encuentre aquí, que no se diga aquí que el pasaporte es para extranjeros, debemos de entenderlo. El documento de identificación de un extranjero es el pasaporte. La ley de extranjería, la ley de migración, el reglamento de migración lo establece, que es un documento para identificar a los extranjeros. Por consiguiente, no es correcto, no se debe y no se puede identificar a una persona nacional, un guatemalteco, aquí en Guatemala, con un pasaporte, porque no es el documento idóneo de identificación.
Y aquí viene entonces el fundamento legal de los testigos de conocimiento. Y dice, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente, o por todos los medios cuando así lo estimare conveniente. El notario lo decide. El notario dice, don Juan de Dios Aguilar Jiménez, ¿sí?, persona de mi conocimiento, se identifica con el documento personal de identificación y por medio de dos testigos conocidos por el notario. Eso lo puede hacer. Ahora, para los efectos de su examen, yo sí se los voy a decir con claridad. A don Juan de Dios Jiménez Folgar, usted no lo conoce y no porta documento de identificación. Identifíquelo por el medio legal correspondiente que establece el Código Notarial. Pues ya saben ustedes entonces la utilización, el uso, la comparecencia, el auxilio y el apoyo de dos testigos de conocimiento, de dos testigos conocidos por el notario, ¿sí? Porque esa es la obligación que tiene el notario. Y aquí es donde les digo la causa de la polémica. Dice, conocidos por el notario. Eso significa, compañeros, por favor, y esto es para los efectos de su examen, redacten, redacten y redacten. Porque cuando ustedes, yo les pida, redacten la comparecencia de una escritura pública, ustedes van a ser los notarios. Yo les doy las instrucciones de un caso concreto, como que ustedes son los notarios, los que están recibiendo la información, los que están preguntando, los que están previniendo a las partes, y luego vienen a modelar la voluntad de las partes en el instrumento público, como lo dice la definición del notario, en el instrumento público adecuado para el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Esa es la importancia que se tiene. Entonces, por favor, cuando sean de conocimiento, esos van en la comparecencia de la escritura, porque es el medio que vamos a utilizar para identificarlo. Entonces, lógicamente van a decir, lo identifico por medio de los dos testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Rita Carolina Muñoz y José Alberto Estrada Pinzón. Punto. Ustedes los están identificando con eso. Pero ¿qué significa esa fe de conocimiento? La obligación de la fe de conocimiento, que lo diga el notario, compañeros, es que no los puede identificar, por favor, para los efectos de sus exámenes. No me vayan a identificar a un testigo de conocimiento, porque eso está mal. Y estaría mala toda la respuesta. Porque ustedes lo que tienen que pensar es de conocimiento, es conocido por el notario. No me pueden poner, y lo identifico por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos, quienes identifican con documento, es incorrecto. Porque la obligatoriedad, lo que mandata la ley, compañeros, o lo que manda la ley, es que sean conocidos por el notario. ¿Qué les decía a ustedes anteriormente? ¿Qué causa un tanto la polémica? La interpretación de la norma cuando dice o se interpreta conocidos por el notario. Sí, deben de ser conocidos por el notario, no que conozcan a la persona. Esa es la importancia de la interpretación de esta norma. Conocidos por el notario. No podemos pensar eventualmente en que los testigos deben de conocer a la persona que vamos a identificar. Solo pensemos en un caso extremo de un salvadoreño que viene a Guatemala, pierde sus documentos de identificación, le solicitan que le legalicen su firma para que él pueda solicitar un salvoconducto, un documento con el cual pueda regresar a su país. ¿Dónde, y si es por primera vez que viene a Guatemala, dónde ese salvadoreño encontraría dos testigos que lo conozcan a él aquí en Guatemala? Entonces, la lógica nos dice entonces que el testigo debe de ser conocido por el notario. Y ya dice quiénes no pueden ser testigos. ¿Sí? Los parientes no pueden serlo, los parientes del notario, pero el notario, a la secretaria, a la procuradora, a su colega, a un vecino, a cualquier persona que esté en el edificio que él conozca, le podrá solicitar su apoyo, su auxilio para que comparezca dentro del instrumento público y lo apoye, lo auxilie diciendo que, si fuera necesario, que esa persona dijo llamarse Juan de Dios Aguilar Valdés. Esos son los testigos de conocimiento.
Entonces, por favor, que quede claro, redacten, practiquen, por favor, compañeros, que va a ser la mejor forma que lo pueden comentar. Bien, alguien me pregunta aquí que si llega a mi despacho alguien que no es de mi conocimiento, alguien que es ajeno, todas las personas son desconocidas, ¿cómo se hace? Compañeros, tienen que encontrarle una solución, ¿verdad? No podemos buscar figuras que posiblemente nunca van a ocurrir, pero entiendo la pregunta de la compañera, es que si llega, y lo dice así claramente, alguien que no es de mi conocimiento. Bueno, si llega alguien que no es de mi conocimiento, ya saben ustedes, lo identifico por medio de este testigo de conocimiento. 2 testigos que sean conocidos por el notario, ¿verdad? Obligatoriamente. O si no es de mi conocimiento, lo identifico con el documento personal de identificación, que sería lo más fácil, ¿verdad? Si no es de mi conocimiento. Si no conozco a ninguna de las personas y no son de mi conocimiento, pues lógicamente les tengo que pedir su documento personal de identificación. Pero quiero ir al extremo, entender la pregunta al extremo de la compañera, de que ninguno de los que llegan son conocidos míos, ninguno de los que llegan tienen documento personal de identificación. Entonces, compañeros, tendría que identificarlos ¿cómo? Por medio de 2 testigos conocidos míos, que eso sí los voy a encontrar. O lógicamente en el segundo nivel, en el tercer nivel de un edificio o en cualquier otro lado, tengo la obligación de tener 2 testigos conocidos por el notario. Esa es la obligación. Pero lo importante también, ¿verdad, compañeros? Recuérdense que en el caso de los testigos de conocimiento, yo aplicaría el tema de la parte o el grupo o el conjunto de personas que ejercitan un mismo derecho. Entonces, para mí, vendedor, no lo conozco, no porta documento de identificación, lo identifico por medio de 2 testigos. Comprador, no porta documento de identificación, necesito 2 testigos para la parte comprador que identifiquen a estas 2 personas. Y los identifico a la parte compradora que ejercen un mismo, la titularidad de un mismo derecho, los identifico por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. No se les olvide en su examen poner y de mi conocimiento, porque es obligatorio que digan que es de su conocimiento. El testigo de conocimiento, así pregunta una compañera, el testigo de conocimiento precisamente es para identificar a una persona que yo no conozco y que no porta documento de identificación. Obligatoriamente, entonces, utilizamos el testigo de conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer comparecer? ¿Cómo documentamos la comparecencia de él? Ya se los dicté. ¿Sí? Carlos Alberto Jiménez Pinzón, de 43 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, a quien, por no ser persona de mi conocimiento, si lo quieren poner, o simplemente lo identifican con los testigos, y por no portar documento de identificación, lo identifico por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Rita Carolina Valdés y José Antonio Jiménez Folgar. Punto. Ese es el medio o esa es la forma en que nosotros vamos a utilizar los testigos de conocimiento. Bien, creo que una compañera pregunta algo muy importante, dice, ¿hay responsabilidad para los testigos? No hay responsabilidad. ¿Se recuerdan ustedes que les dije, aquí me recuerdo que estaba cuando decía otorgantes? Los otorgantes son responsables porque se obligan. Los otorgantes, en la teoría de la responsabilidad y en la teoría de las obligaciones, los otorgantes se obligan. Porque en el momento de firmar se les denomina otorgantes porque se obligan dentro del contrato. Los testigos no se obligan, los testigos no son responsables, solo auxilian al notario, solo lo apoyan al notario. Pero ¿cómo lo apoyan? Correctamente la compañera pregunta entonces, y esa es la pregunta que hace, si se hiciera llamar de otra manera.
Pues compañeros, aquí tiene la solución el notario. Y yo les digo, compañeros, son palabras de mi profesor, que en el ejercicio de mi profesión siempre lo he aplicado. En caso de duda, cuando tengamos duda si faccionamos o no el documento, porque nos crea suspicacia la persona, compañeros, no hagamos el instrumento público. No nos arriesguemos a tener responsabilidades posteriores. No nos arriesguemos. Si nos da la suspicacia, no nos arreglemos, ¿sí? Si es un vendedor al que no conocemos, no porta documento de identificación, yo no me atrevería a hacer ese instrumento público. Aún con el apoyo de 2 testigos de conocimiento, yo preferiría no hacerlo. No estamos obligados. Nosotros somos rogados, pero no obligados para prestar nuestra función notarial. Entonces no lo hagamos. Sencillamente, perdone, no porta documento de identificación, no lo conozco a usted, usted es el vendedor del inmueble, me crea suspicacias que no tenga documento, yo no voy a hacer el contrato. Diferente debe ser si el vendedor carga su documento de identificación y el comprador no lo porta. Yo no conozco al comprador, no porta documento de identificación, pero él va a comprar el inmueble. ¿Quién va a ir a protestar posteriormente o quién va a suplantar a Carlos Jiménez para comprar un inmueble a nombre de otra persona? Solo la figura, ya la vamos a ver adelante, solo la figura del gestor de negocio lo permitiría. Pero de ahí yo sí me atrevería a hacerlo si es el comprador, si es el que está corriendo menos riesgo. ¿Cómo va a ir a decir, mire, yo soy don Juan Carlos Jiménez Valdés y voy a comprar un inmueble y no es Juan Carlos Jiménez Valdés? ¿Qué ganaría con eso? En el tema del vendedor sí, y lo que dice la compañera es correcto. Yo recuerdo que una notaria tuvo un serio problema. Había una persona que todos los días llegaba y le decía, mire, yo soy don José Antonio Jiménez, yo soy don José Antonio Jiménez. Durante casi 6 meses se presentó durante la notaria como José Antonio Jiménez. 6 meses después llegó con un testimonio a la escritura y le dijo, licenciada, yo quiero vender este inmueble, aquí está mi testimonio, pero fíjese que no tengo cédula de vecindad porque hace muchos años eso. Pues la señora, sí, yo lo conozco a usted, y ella le puso que comparecía José Antonio Jiménez, persona de mi conocimiento. La fe pública del notario afirmó que José Antonio Jiménez era José Antonio Jiménez. Cuando apareció el verdadero José Antonio Jiménez, que es lo que la compañera está diciendo eso, entonces definitivamente le causó problema a ella. Ella fue llamada dentro de un proceso penal porque lógicamente fue suplantado. Por eso, compañeros, yo sí les digo, no nos arriesguemos a decir persona de mi conocimiento si realmente no sabemos quién es la persona, si solamente la conocemos de que la saludan, Dios, don José, y él es don José. No, pidamos documento de identificación, y si no, identifiquémoslo por medio de los testigos. ¿Por qué? Porque los 2 testigos lo que van a hacer es que en el momento que llamen al notario y le digan, mire, usted faccionó y autorizó esta escritura, dijo que lo identificó por medio de 2 testigos a este señor, quien no era este señor. Miren, yo voy a llamar a los 2 testigos que ellos pueden manifestar y me van a apoyar y me van a auxiliar en el entendido de que ellos sí saben la expresión y la afirmación de la persona que dijo llamarse así. Esto es lo que va a pasar. Pero vuelvo a insistir, compañeros, califiquen ustedes el riesgo que van a correr, cómo van a identificar a una persona. Así es. Simplemente los testigos es para que escuchen que él dijo llamarse como lo está diciendo, ¿verdad? Eso lo estoy viendo en la pregunta. Entonces, miren, compañeros, yo les digo, ustedes como notario deben de calificar la legitimidad y también el riesgo que ustedes pueden correr como notarios. Yo ya les dije, yo de vendedor no identificaría a nadie por medio de 2 testigos, al vendedor. Al comprador sí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, al comprador, a los 2 compradores los puedo identificar por medio de 2 testigos. Porque ¿quién va a querer suplantar y comprar algo? Ya les dije, solo el gestor de negocios, ¿sí? Entonces, esos son los testigos de conocimiento. Por favor, para que ustedes vayan familiarizándose con estos testigos de conocimiento instrumentales, rogados, la única manera, compañeros, y esto es suplicatorio, redacten, practiquen a la hora de su examen, compañeros.
aunque tengan sus formatos, sus minutas, tengan sus copias, hayan hecho, el caso que les planteo es totalmente diferente a los que yo les explico aquí. Por consiguiente, lo que hago, lo que estoy estimando es que les obligo a que ustedes piensen, que figuren como notarios, recibiendo la información, pensando sobre el caso concreto y ponerles ustedes a las personas, a sus clientes, el abanico de soluciones. Y cuando ya estén ustedes seguros de qué instrumento van a redactar, pues entonces cumplamos con la función modeladora. Y la función modeladora es que vamos a modelar la voluntad de las partes, redactando el instrumento público, pero tenemos certeza y seguridad. Y recuérdense, no es solamente, compañeros, fíjense, no es solamente de pensar sobre la validez jurídica del contrato, es de pensar también esa precisamente la forma de identificar a las personas, porque desde ahí es donde nosotros estamos cobrando y generando responsabilidad para nosotros como notarios, desde la comparecencia. Eso es lo más riesgoso. Lo riesgoso también, una falta de conocimiento. Recuérdense el contrato de servicios profesionales, el desconocimiento, la falta de redacción, de una buena redacción, compañeros. Les digo, atrás tenemos a los abogados al acecho, esperando que cometamos un error para plantearnos una excepción, una nulidad de forma, una nulidad de fondo y atrasarnos un proceso. Por eso el riesgo que corremos, pues pensemos, miramos hasta dónde realmente podemos correr con el riesgo. Vuelvo a repetirles, nunca, compañeros, a un vendedor yo me atrevería a identificarlo por medio de 2 testigos. Por supuesto, si conozco al vendedor y sé que esa persona así es, y sé que olvidó su documento de identificación, pues tal vez no me atrevería a poner persona de mi conocimiento, pero sí lo identificaría por medio de 2 testigos, porque yo sé que olvidó su documento, pero no ponerle persona de mi conocimiento. Evaluemos el riesgo, ¿sí? Recuérdense cómo nosotros vamos a elegir al notario, quien corre el mayor riesgo, ¿verdad? ¿Quién elige al notario? Quien corre el mayor riesgo. Pues compañeros, también nosotros, no corramos el riesgo. Si nosotros tenemos la suspicacia de que ese negocio jurídico, desde el momento que se está presentando, pues compañeros, la persona no la identifiquemos por medio de testigos. No porta documento de identificación, perdóneme, pero no tengo testigos que me hagan favor de identificarlo a usted. Así que yo no puedo hacer el instrumento. Eso es la importancia. Coloquialmente, traigo a colación las palabras de mi padre, que coloquialmente me lo decía. Me dijo, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y eso es así, compañeros. Hay que tener también la suspicacia. Cuando se nos presenta una persona, pues califiquémosla de todo. Su expresión, qué es la intención que tiene. Si tenemos que pensar también hasta sus movimientos corporales, compañeros. Porque una persona que no está haciendo bien las cosas va a llegar nervioso con el notario. Y miren, de verdad, compañeros, a mí me recuerdo que alguien hace mucho tiempo también me pidió favor, cuando se podían hacer mandatos para la compraventa de vehículos, me pidió un señor, mire, tengo afuera un camión y por favor necesito que me haga un mandato para poder vender el vehículo. ¿Cuánto me cobra? En esa época pues no estoy cobrando lo de ahora. Entonces recuerdo que 500 quetzales. Mire, me dijo, le pago 1000, pero me urge, ahorita quiero que lo haga. Yo no lo conocía a él. No sabía ni quién era, quién me recomendó. No, es que yo entré aquí y vi su oficina. No hice el instrumento público. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué riesgo? ¿Por qué me iba a pagar más de lo que le estoy cobrando? Esas son las suspicacias que nosotros los notarios tenemos que tener. Eso, no solo recibir, investigar también. Bueno, termino con esto del notario en ejercicio, ¿verdad? Del conocimiento, ¿verdad? De los testigos de conocimiento. Cuando el notario está en ejercicio de la profesión, compañeros, tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos ya el de conocimiento, ya se lo expliqué, artículo 29, numeral 4, y también tenemos a los testigos ahora rogados. ¿Quiénes son los testigos rogados? Pues los testigos rogados son aquellos, y así lo dice, testigo a ruego, o rogados, porque son aquellos que van a auxiliar al notario con la persona que no sabe o no puede firmar. Ese es el auxilio que vamos a necesitar nosotros. ¿Por qué razón?
porque va a dejar el señor la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. U otro, dice el notario, que designe si no pudiera con la mano derecha. Entonces, esa es la importancia del testigo rogado. Ese testigo rogado y el testigo instrumental, ellos pueden ser del conocimiento del notario o no los puede conocer el notario. Si llega doña María Hortensia y doña María Hortensia me dice, mire licenciado, yo no sé firmar, entonces utilizo a un testigo a ruego. Y ese testigo, si yo no lo conozco, pues entonces lo identifico por medio de su documento de identificación. Y entonces dice la ley que puede ser pariente. El rogado sí, a excepción de testamentos y donaciones por causa de muerte. Pero, pues la señora va con su hija tiene capacidad de ejercicio, y entonces me dice, mire, mi hija sí sabe firmar correctamente. Yo a su hija no la conozco, a usted tampoco la conozco, entonces necesito el DPI suyo y el DPI de la señorita. Y con eso, compañeros, estoy yo identificando al testigo rogado y cumpliendo con lo que establece la ley. Artículo, ¿cuál es el fundamento? Numeral 12, artículo 29 del Código Notarial. Ahí lo dice claramente. Y ojo, por favor, si los dos compradores no saben o no pueden firmar, un testigo nada más, solo un testigo. Si les pongo en el examen la parte vendedora, que son dos, y la parte compradora, que son dos, no saben ninguno de los cuatro firmar, tendrían que comparecer un testigo por la parte vendedora y un testigo por la parte compradora. Y eso está claramente en el artículo 29, numeral 12, por favor, para que ustedes lo lean. Orlando Pineda preguntó si siempre tienen que ser dos testigos de conocimiento. Sí, compañeros. Los testigos de conocimiento son dos, así lo manda la ley. Dice el artículo 29, numeral 4, o por dos testigos conocidos por el notario. Ahí no hay para dónde, no podemos decir un testigo, son dos testigos conocidos por el notario. Yo le pido favor a mi procuradora y a mi secretaria, miren, por favor, ustedes van a ser testigos de conocimiento, y ahí lo tenemos. Y el testigo rogado tiene algo muy importante, compañeros. De verdad que tiene algo muy importante. Ese testigo va a estar en la parte final del instrumento público. A diferencia de todos los demás comparecientes, de los otorgantes, de las personas que se documentan en el instrumento público, ya vamos a ver la parte llamada comparecencia, a diferencia de esos compañeros, a diferencia de ellos, el testigo rogado va a estar en la parte final del instrumento público. ¿Por qué? Porque él va a auxiliar al notario firmando por la persona que no sabe o no puede firmar. Entonces, ese es el motivo por el que abajo, hasta el final, cuando decimos lo aceptan, ratifican y firman únicamente la parte vendedora, que eran dos, no así la señora Carolina Valdés Estrada, quien por no saber firmar deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, haciéndolo a su ruego el testigo civilmente capaz, idóneo. Si yo lo conozco, de mi conocimiento. Si no lo conozco, a quien identifico por medio de su documento personal de identificación, DPI, Código Único de Identificación, y ponemos el código. Esa es la forma en que vamos a utilizar nosotros a estos tres testigos, que son los auxiliares del notario. ¿Sí? Eso es lo importante, y esa es la importancia que tenemos con los testigos. Estas son las tres clases de testigos. Los datos del testigo rogado, no, compañeros. Por favor, vuelvo a repetir. Ninguno de estas tres clases de testigos, ninguno lleva datos de individualizantes, ninguno. Lo único que lleva es decir civilmente capaz, idóneo, si es conocido mío, el rogado, y de mi conocimiento. Eso. Y además, compañeros, importante, ¿verdad? Ahí cuando decimos ni el testigo de conocimiento, ni el instrumental, ni el rogado, por favor, en su examen me lo van a identificar. No me van a poner de 42 años, soltero, guatemalteco, desde domicilio, comerciante, y lo identifico. Sí, así. No me lo van a poner así, porque no llevan datos individualizantes. Omitamos, para estas tres clases de testigos, omitamos los datos individualizantes, compañeros. ¿Sí? Por favor.
Correcto, solo el DPI, compañeros, solo el documento personal de identificación, si no fuera conocido mío, ¿verdad? Porque si el testigo es conocido mío, es persona de mi conocimiento, civilmente capaz e idóneo, punto. Pero ninguno de estos testigos, que la compañera pregunta, solo el documento personal de identificación, si no lo conocemos, es obligatorio ponerlo, ¿sí? Pero, rapidito, que todavía quiero hablar un poco de la representación. De conocimiento, instrumentales y rogados. ¿Qué diferencia con el de conocimiento con estos dos? Que aquí los puedo conocer o no los puedo conocer. Si no los conozco, les pongo documento de identificación. Aquí no se puede. El testigo de conocimiento obligatoriamente es testigo conocido mío. Yo lo propongo, ¿sí? Eso es el tema. Bien. Bueno. Bien. Todavía tenemos unos 10 minutos. Las formas de acreditar la representación legal, compañeros, es un tema muy importante. El lunes lo tengo que terminar. El lunes, como de lugar, lo termino, pero hoy lo quiero empezar. El tema de la representación legal, recuérdense, compañeros, la representación legal o la representación es la comparecencia en un instrumento público. No voy a hablar porque yo tengo que dar por descontado que ustedes, todo lo que es el ordenamiento sustantivo civil con respecto a la representación legal, respecto a la patria potestad, todo eso tengo que darlo por descontado que ustedes ya lo conocen, que ya lo saben. Quiero hacer un pequeño y breve recordatorio. Nosotros como notarios debemos de calificar la representación legal de una persona. La teoría de la representación legal es muy grande, pero el tema nuestro de notarios es legitimar, calificar, determinar si la representación legal que se está ejerciendo o que se ejerce es suficiente de conformidad con la ley y a juicio mío para que se otorgue el contrato. Esa es responsabilidad mía. Entonces, ustedes, compañeros, la obligación que vamos a tener o que tienen ustedes como notarios es calificar esa representación legal. En el tema de la representación, pues tenemos clases de representación, ¿verdad? Está la necesaria o legal, ¿verdad? La necesaria o legal siempre la vamos a encontrar nosotros. En el tema necesaria o legal, ¿cuál es la necesaria o legal? Pues la representación necesaria y legal, la patria potestad, ¿verdad? El ejercicio de la patria potestad, los albaceas, el ejecutor testamentario, el tutor legal, ¿sí? El tutor judicial. Esas son representaciones legales, son representaciones que obligan, ¿verdad? A la maquinaria en el tema jurídico, en el tema judicial, a la maquinaria judicial, porque así tendríamos que solicitarlo, ¿verdad? A un depositario que va. Esos temas son de una representación legal. Y hay otras circunstancias que son muy importantes cuando tenemos que hablar, cuando se dice, por ejemplo, el tema de la representación legal. Un juez, por ejemplo, no tiene representación legal. El juez no representa legalmente al juzgado. Lo que él hace es comparecer, ¿sí? Comparecer porque ha sido nombrado. Es un nombramiento el que tiene. No tiene una representación legal. Porque la representación legal única y exclusivamente del Estado le corresponde al Procurador General de la Nación. Él sí tiene representación legal. Él sí va a comparecer a través de los documentos que acrediten su representación legal. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como notarios es calificar esa representación. Y miren, lo importante de la calificación es no únicamente limitarnos a leer el documento que acredita la representación, es determinar si el mismo está inscrito en el registro mercantil, si fuera un mandato de una persona jurídica colectiva, de una sociedad anónima, si está inscrita en el registro mercantil, si está inscrita en el registro de poderes. Eso es importante que nosotros lo veamos. También tenemos que determinar la procedencia del acto que la persona, ¿sí?, va a representar a la otra y si lo puede hacer.
Ya les hablaba yo anteriormente, hace unos segundos, la calidad de gestor de negocios. El gestor de negocios es una persona, es un cuasi contrato, por medio del cual el gestor de negocios solo puede adquirir derechos, jamás contraer obligaciones. Pero ahora lo que yo les decía, un gestor de negocios puede comprarle un bien inmueble al contado, por supuesto, ¿verdad? Nunca podría constituir hipoteca. Pero si fuera al contado, se la puede comprar el gestor de negocios a su hermano que vive en los Estados Unidos, le manda el dinero, él paga y dice, comparezco en mi calidad de gestor de negocios, si quiere ponerle de mi hermano fulano de tal, y está calificando. No va a tener documento, porque esta documentación, si ustedes quieren, es presunta. Estamos presumiendo que él está representando a la otra persona. Ya vamos a ver el tema del gestor de negocio. Pero cuando hablamos de la legal, yo creo que me voy a quedar dictándoles 4 representaciones legales, que son las que yo estaría, digamos, sometiendo a consideración para preguntárselas a ustedes en su examen. Y son las que se tienen que aprender. Yo en clases presenciales, compañeros, les decía a mis alumnos, apréndanselas a través de redactar y redactar. Apréndanselas a través de practicar y practicar. Porque ellos sí, compañeros, en presencial tenían que aprenderse la representación legal. Ustedes van a tener la fortuna de que esa representación legal que yo les dicte o que ustedes la pueden buscar en cualquier otro documento o instrumento, la van a tener a sus manos. Lo que tienen que hacer es clarificar la procedencia, el acto, el momento en que yo les diga el caso en concreto, si se puede o no se puede. Recuérdense que algo muy importante, compañeros, en el tema de la representación legal de un menor de edad. El tema de la representación legal de un menor de edad, compañeros, recuérdense la importancia que tiene la calificación que nosotros tenemos que hacerle. Diferencia es si el menor de edad va a comprar y diferencia es si el menor de edad va a vender. Son 2 contratos diferentes, iguales en cuanto a la representación legal, iguales en cuanto a cómo vamos a acreditar la representación legal. Eso es igual, ¿verdad? Eso es igualito. ¿Cómo la acreditamos? Por medio de la certificación de la partida de nacimiento del menor de edad extendida por el Registro Nacional de las Personas. ¿Quién dice o qué dice? El notario deberá calificar, dice, el documento, el funcionario que lo extiende y la fecha. Pues es el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? De certificación de la partida de nacimiento del menor de edad, ¿sí? Del menor de edad, del hijo menores de edad, de la persona inscrita a partida tal, ya les voy a dictar. Les voy a dictar una vez, solo estoy hablando las generalidades de la representación legal. Inscrita a partida número 10, folio 15 del libro 23 de nacimientos del registro civil de esta ciudad capital. Pero también ahora, actualmente, compañeros, ya los menores de edad ya no vienen con su partida de nacimiento, su folio y su libro. Ahora vienen ya con su CUI, con su código único de identificación. Entonces lo identifico por medio de la certificación de la partida de nacimiento, en el cual aparece su código único de identificación, número, y lo identificamos. Ese es ya su código único de identificación, el menor de edad. Y esa va a ser entonces, pero lo va a acreditar con la certificación de la partida de nacimiento. En ambos casos, compra-venta, compra de un inmueble y venta de un inmueble, es igual la representación legal. Pero los negocios son diferentes. Las exigencias del notario son diferentes. La calificación del contrato es diferente. La calificación de la representación legal va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando el menor compre, no tiene que calificar en absoluto el notario, nada. El papá o la mamá comparece en representación, o los dos en representación de los menores, del menor o de los menores de edad, si le fuera a comprar a 2, y entonces le compra y se acabó, punto. Acrecentó el patrimonio de su hijo. Ahora, la ley y el código civil dice, los padres no pueden disponer de los bienes de sus hijos menores de edad, salvo con anuencia de un proceso que se llama de necesidad y utilidad, para demostrarle al juez que el padre y la madre tienen necesidad para vender el inmueble, pero no para alimentos del menor.
que los alimentos del menor es un bien del menor el que van a vender y no pueden vender ese bien inmueble para alimentar al hijo, porque la obligación de alimentarlo es de los padres. Al juez hay que demostrarle la necesidad y la utilidad que va a obtener el menor, pero no para alimentos, no para comprarle medicina, no para hospitalizarlo, porque esa es obligación de los padres. Entonces, eso es lo que vamos a calificar. Mire, señor, si usted va a vender el inmueble, necesito que me traiga usted certificación del auto donde se aprueban las diligencias voluntarias de necesidad o utilidad, o las diligencias notariales en las cuales se puede gravar o enajenar los bienes del menor de edad. Esa es la importancia. Compra-venta, no tenemos ningún problema. Esa es la calificación que nosotros tenemos que darle y es suficiente. ¿Qué le hago si en el examen les digo, miren, don Carlos, propietario de un inmueble, solo él, padre del menor, le va a vender a su hijo menor de edad, le va a vender o le va a donar si quiere, le va a hacer una donación pura y simple? Compañeros, podemos hacerlo comparecer a él en forma personal y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad. Pero si él está casado, que comparezca la mamá, ¿verdad? Que comparezca la mamá, la madre del menor. Entonces comparece el papá a vender, comparece la mamá a aceptar la venta, la compra-venta, ¿sí? La venta o la donación que el papá le está dando al menor de edad. Eso es lo importante en el tema de la representación legal. Y luego voy a hablarles de algunos artículos, creo que los artículos los voy a mencionar hasta el día lunes. Hoy solo quiero mencionarles también, ya les dicté la forma de acreditar la representación legal de un gerente general, ya se los dicté, en la escritura lo tienen, ya no se las voy a dictar porque ahí lo van a tener. La manera práctica en que ustedes van a aprender es esa misma escritura, la pueden ustedes pensar, idear, volverla a hacer, pero ya no con la comparecencia de un gerente general, sino que con la comparecencia de un mandatario general con representación, un mandatario especial con representación. Esa es la importancia que ustedes redacten el instrumento público. Trasladen, digan ustedes, bueno, ahora no va a vender la sociedad anónima, ahora el que va a vender es un mandatario por su mandante. Y ya les voy a decir la forma en que se va a acreditar. Vamos a ver el tema, vuelvo a repetir, temas de derecho sustantivo en sí, esa institución jurídica del mandato. Se los voy a referir a algunos artículos que creo que es importante que nosotros lo sepamos, porque ahí sí es importante también que califiquemos el mandato. ¿Qué calificación le tenemos que dar al mandato? Que el mandatario tenga las facultades para poder grabar. ¿Qué dice la ley? Para poder grabar, enajenar o disponer de cualquier forma de la propiedad del mandante, necesitamos cláusula especial. El mandato general es suficiente para cualquier cosa, pero si se quiere vender, necesita de cláusula especial, en la cual se faculte a su mandatario para que pueda vender. También tenemos que calificar. Mire, yo soy el mandatario de don José Carlos, yo soy el mandatario de él. Y me dio un mandato para poder vender un inmueble, pero fíjese que llevo 3 años y no lo puedo vender, y el inmueble me gusta, el inmueble me encanta, lo voy a comprar para mí. Tenemos que calificar si realmente puede el mandatario comprar para sí mismo ese bien de su mandante, y máxime ver si dice que no es necesario darle cuentas a su mandante. Podremos realmente nosotros, es la calificación que vamos a hacer con la representación legal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a 1710 del Código Civil, dice: sin la autorización previa, expresa y por escrito del mandante, el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante. Pero si el mandante le dice que lo faculta aún para que pueda adquirir y comprar o enajenar para sí, a favor de sí mismo los bienes inmuebles que le da para determinados en el mandato, pues lo puede hacer, ¿verdad? Esos son la forma de calificar la representación legal. Ya me extendí un poco, compañeros, yo les agradezco su tiempo. Yo continúo con el tema de la representación legal, la termino el lunes y comienzo con las partes de la escritura pública, porque en su examen vienen partes de escritura. No les voy a pedir una escritura completa, pero vienen partes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, y nuevamente por estar día viernes, pues celebro mucho el dinamismo que me dan ustedes y la verdad, la inspiración que me dan ustedes de estar aquí viendo su clase. Muchas gracias, feliz noche.